Raiza. Sí, Raiza, buenos días. Licenciado, me quedé completamente perdida en este tema de la consideración del tiempo, la conmutación para el cumplimiento de las condenas por trabajo comunitario. Claro. Voy a retomar el tema de... Recordemos que estos son los escenarios donde la persona incumplió con su trabajo comunitario y va a regresar a prisión. Si la persona cumple con su trabajo comunitario, no vamos a tener que hacer este cálculo matemático de cuántos días ha hecho el trabajo comunitario. Supongamos que la persona incumplió con su trabajo comunitario, entonces ya las reglas, lo más probable es que hayan sido definidas al momento de imponer las condiciones de tiempo, modo y lugar. Es decir, el juez natural le va a haber informado por cada día de trabajo, se le va a descontar un día menos en prisión, que es la fórmula natural. Ahora bien, ¿qué consideran algunos jueces al momento de imposición de esa condición? Es que lo que pasa es que la norma, hay alguna limitación de cuántos días. Se silenció el micrófono, señor juez. Se silenció el micrófono. James, se silenció el micrófono. De trabajo que una jornada extraordinaria de la ley laboral panameña. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, en condiciones de tiempo, usted va a hacer, por cada 3 horas que usted haga trabajo comunitario, yo le voy a descontar un día menos en prisión, pero eso sí, es en caso de que usted no cumpla con su trabajo comunitario. Pudiera pasar que en otros escenarios el juez defina otras reglas. Por eso yo aducía de que lo ideal sería identificar una cantidad mínima y una cantidad máxima de trabajo comunitario, como se hace en la pena de arresto de fin de semana o días multa, para que no haya ese tema de cuántas horas hice trabajo comunitario al final. O sea, no haya que hacer ese cálculo, identificar ese cálculo de cuánto tiempo hice trabajo comunitario. Pero lo que sí es que las reglas básicas se identifican al inicio. Y si no se identifican al inicio, es decir, no se pone que, bueno, por cada 3 horas yo le voy a descontar un día, lo más probable es que ocurra, como dice la ley, que por cada día de trabajo se le va a descontar un día menos en prisión. Yo, en particular, yo hago el análisis desde lo que dice el 65, que es por cada que usted puede realizar como sancionado, lo que dice el máximo de la ley laboral panameña, que son de 9 horas, y al día un total de 3 horas. Comprendo, muchísimas gracias. Ahora sí, Clarita. Bien, perfecto. Entonces, no sé si continuamos. No pude pasarlo para el celular, pero sí la tengo aquí. No se me borró, así que se lo puedo mandar cuando terminamos. Entonces, estábamos viendo el tema de los requisitos, los requerimientos del trabajo comunitario, y ahora vamos a ver un poco un repaso simplemente de lo que hemos visto hasta ahora. A mí siempre me gusta hacer este recorderis para ver dónde nos encontramos. El licenciado Plisset tiene una pregunta. Ok, perfecto, vamos. Sí, honorable, mire, me llama poderosamente la atención, por lo menos yo en lo personal, soy del criterio que si yo fuese una autoridad, llámese estos representantes alcaldes, yo no tuviese ningún inconveniente en tener la mayor cantidad de privados de libertad haciendo trabajo comunitario por el hecho de que al final del camino es una mano de obra gratuita que bien utilizada puede ser de mucho beneficio para mi corregimiento o mi distrito dependiendo del caso. Yo no veo la objeción de parte de ellos, cómo me la sustenten, porque si yo fuera una autoridad, como les dije, yo tuviera la mayor cantidad posible. Ahora, el punto a donde quiero llegar es el siguiente. Los jueces de cumplimiento tienen algún mecanismo o han puesto en práctica hacer reuniones, ¿verdad? No las visitas que hace el juez de cumplimiento, que sabemos que las hacen a diferentes juntas y alcaldías, ¿no? Pero las hacen de manera individual, para casos individuales. Pero traerlos a todos a ellos a un escenario periódicamente, cada 6 meses, qué sé yo, o aunque sea una vez al año, a efecto de consensuar los criterios, ¿no?, sobre qué es lo que se busca con el trabajo comunitario. Porque me parece que hay muchas juntas comunales y alcaldías, de hecho, que dan el trabajo comunitario, pero no tienen una concepción clara de lo positivo que es en impacto para la sociedad, pero también en impacto para el propio privado de libertad y sus familiares. Entonces, esa parte, porque a veces el representante da la firma,
encima, y todo lo que estamos aquí, que vemos el tema periódicamente, sabemos que el representante no es que está pendiente a esa situación, de repente no le presta ni atención, ni sabe que ese privado está allí haciendo un trabajo comunitario. Entonces, si fuera bueno traer a los que supervisan el trabajo comunitario periódicamente para consensuar criterios desde mi óptica, honorable juez. Exacto, y estoy totalmente de acuerdo. Yo, y casualmente fui al Consejo Municipal hace un año y medio, un poquito antes de la pandemia, para explicar precisamente esa situación. Incluso vamos a explicar un tema que es de los beneficios que tiene el trabajo comunitario. Entonces, no se ve, y yo lo decía en esa exposición que está incluso colgada en YouTube por parte del Consejo Municipal. Yo le decía, esa persona que está trabajando, haciendo trabajo comunitario, es un recurso valiosísimo. Una persona que está peleando por su condena, por su libertad. Yo no puedo tenerlo allí si no lo superviso. Si yo sé que ese quizás sea mi mejor trabajador, y prueba de ello es que muchos de ellos se han quedado trabajando después en juntas comunales si no tiene impedimento ese de la inhabilitación para ejercicio de funciones públicas, que también es otro tema que sería bueno analizar a nivel legislativo. Pero sí, yo coincido plenamente, lo que hay es que quizás volver a retomar estas reuniones, porque lo que se nos informaba en esas juntas comunales, en esa reunión del Consejo Municipal de Panamá, era la disposición, no solo de coadyuvar para mayor supervisión, sino también de brindar incluso alguna asistencia en algunas juntas comunales de materia de alimentación y demás, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, debemos retomar las reuniones, las visitas en las juntas comunales y más a nivel regional, reiterando estas recomendaciones de lo que es beneficioso un trabajo comunitario. Bien, voy a ir justamente al tema que señala el licenciado Preiset de los beneficios que se han identificado a nivel internacional en materia de trabajo comunitario. Bien. Señor juez, antes que entre en esa materia, hacerle otra pregunta nuevamente ¿Cómo no, doctora? Estamos aquí para absolver. Doctor, mire, cuando empezó el tema de los trabajos comunitarios, yo fui una de las personas que cuando nosotros presentábamos nuestra carta de donde ya sea junta comunal o cualquier institución que nos brindara la oportunidad, ahora voy a especificarme en junta comunal, estamos hablando de que la norma habla que tiene que tener estipulado la hora, el lugar, quién es la persona que lo va a supervisar, el día, el horario, todo. Bien. Si ya hay un documento por escrito donde la Junta Comunal avala que se le concedió el trabajo comunitario al privado de libertad o a la persona que se le ha sido condenado con los 60 meses o menos de 60 meses, ¿por qué ahora los jueces de cumplimiento? Y hablo en general, hablo entre ¿por qué ahora los jueces de cumplimiento quieren que el personal de la Junta Comunal se presente ante el acto de audiencia a sustentar el escrito de que ellos ya han concedido? Porque si eso está por escrito, ¿qué beneficio hay se entiende de que ellos son las personas que están capacitadas para poder sustentar el trabajo que están ofreciendo? Ahí no lo discuto, pero ¿qué hay de cierto si ese funcionario no puede presentarse en ese momento al acto de audiencia? Entonces, por la persona no haber podido asistir, ya por ende se niega el trabajo comunitario porque no hubo una persona que lo intentara. Explíqueme eso, el por qué. Sí. Y vuelvo y retomo casualmente lo que se explicó en esa reunión en el Consejo Municipal. No es que los jueces, algunos sí lo exigen que vayan. Por lo menos en el caso particular, no es que se les pida que vayan. Lo que pasa es que hay, y en ese momento lo explicaban no claramente, porque ellos también alegaban igual, pero porque yo tengo que mandar a un funcionario que vaya a la audiencia, si no tengo que hacer mi trabajo acá. Bien. Resulta ser que muchas juntas comunales tienen algún grado de falta de control en el trabajo comunitario. ¿Qué es lo que se le pide a la Junta? Esa nota, ¿qué es lo que le pedimos? Yo me hago 4 preguntas básicas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién? 5. ¿Qué va a realizar? ¿Cómo lo va a realizar? ¿Cuándo lo va a realizar? ¿Con quién lo va a supervisar? Y son preguntas clave, básicas, sencillas, que son fáciles de identificar.
pero que a veces la nota que le dan a la defensa no las tiene. Resulta ser que cuando vamos a verificar, bueno, pero que usted va a revisar el trabajo comunitario, nótese que volvemos al tema de que es el beneficio de la comunidad, pero no lo dice. Entonces, no, fulano va a hacer trabajo comunitario, pero ¿qué va a hacer? No, fulano de tal va a hacer trabajo comunitario, a veces no ponen la fecha, qué día de la semana. Entonces resulta ser que el juez tampoco puede decir que va a ser lunes, porque esa junta comunal nunca mandó reporte y está trabajando en esa junta, de repente 30 personas el lunes para un supervisor. Como no mandan el reporte, no se sabe cuándo lo va a poner, el juez tampoco puede decir, bueno, va a ir un martes, si va el lunes no lo vamos a recibir porque ya tenemos mucho. Entonces ahí falta esa información. Es fácil de identificar. O también no le ponen quién lo va a supervisar. Entonces allí donde no es que el juez quiera ser muy exhaustivo, muy poner requisitos que no están, pero lo que o el malo de la película. Exacto, lo que sí el juez tiene que tener claro cuáles son las reglas de juego antes de empezar, porque la norma lo dice así: antes de iniciar el trabajo comunitario se van a poner las condiciones de tiempo, modo y lugar. Entonces yo no puedo poner condiciones si yo no sé cómo está la junta comunal, y en ese sentido, desde ese entonces, pueden ver, reitero, no es que quiera hacer publicidad al Consejo Municipal, se les explicó qué queremos esto. No es que tengan que venir, pero si nos los traen o nos suministra información, yo no los voy a pedir para que vengan. Y prueba de eso es que muchos actos de audiencia, yo particularmente, yo he concedido trabajo comunitario sin que esté el miembro de la Junta Técnica, de la Junta Comunal, pero eso sí, una nota clara, una nota que me explique lo que yo quiero saber. Claro, si no lo dice, evidentemente, ¿qué me queda a mí? No poder establecer las condiciones, no poder establecer la certeza o la claridad de la oferta, y en consecuencia es negativo para el beneficio, lo cual no implica que se pueda volver a pedir. Pero eso, si la Junta Comunal conoce ya las reglas del juego, que las conoce, la presente bien, si no, que traiga al representante o al supervisor, que allí me la aclara, eso sí es seguro. Si él está allí, seguro me va a decir qué es lo que yo quiero saber. Pues, y comparto esto con todo el grupo. En días pasados, yo sustenté un trabajo comunitario, y no sé si todos tienen anuencia. Mi sobrino, el hijo de mi hermana Holanda Polo, es representante del corregimiento de Omar Torrijos, ¿verdad? Y yo presenté que mi representado iba a hacer el trabajo comunitario dentro de la Junta Comunal. ¿Y qué usted cree que dijo el Ministerio Público? No se me admitiera porque como yo tenía familiaridad con el representante, eso se interpretaba a muchas falencias, porque esa fue la palabra que utilizaron en el acto de audiencia. En conclusión, no se me concedió el trabajo comunitario. Y quiero que sepa, porque la nota sí estaba bien sustentada, decía la hora, el día, la persona encargada y la actividad que mi representado iba a ejercer en la Junta Comunal. Y porque el Ministerio Público dijo eso, el juez acogió a la solicitud del Ministerio Público. ¿Qué pasa en ese entonces? Sí, obvio, yo apelé, tengo pendiente la apelación, pero pienso que eso es algo subjetivo, porque yo no tengo la culpa que el representante de la comunidad donde vivía el muchacho sea sobrino mío, así que por ende no se debe tomar. ¿Qué opina usted? Le entiendo. Bueno, es una decisión, ya ahí el juez habrá tomado su decisión o su motivación, aquellos elementos para poder decidir en contra, como es en este caso. Yo ahí sí no me puedo meter porque usted sabe, es más de una decisión pendiente de resolver en apelación, pero evidentemente el juez tiene que motivarlo, eso sí se lo puedo asegurar. Si motivó o no motivó, eso ya lo va a ver usted ante tribunal de apelaciones. Lo que sí es que si la información está clara, se puede sustentar. Incluso yo he visto casos, ha habido casos de defensores que todavía no tienen todos los elementos. Ya tienen al oferente y quieren no hacerlo. A veces tú lo ves que no quieren solicitarla porque piensan que el oferente tiene que estar presente, pero a veces las notas son claras. Y si las notas son claras,
y permite acallar cualquier duda del Ministerio Público y obviamente del juez, se puede pedir. Ahora, si yo considero que la necesito que esté el oferente, yo lo puedo pedir. Yo puedo decir, bueno, voy a pedirla con el oferente. El punto es ese, ¿no? Si tiene la información clara, yo la pediría la solicitud. Ya está en manos del defensor si la va a pedir, y evidentemente el juez que le toque si considera que tiene toda la información. Pero las preguntas que yo me hago son las mismas que dije aquí. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién? Listo. Lo tengo, bueno, perfecto, vamos para adelante. Si la niego no va a ser por eso, probablemente. Quizás sea por otra cosa. Pero bueno, eso ya es un tema ya jurisdiccional, ¿no? Y eso se entendería en el acto de audiencia. James, antes de continuar, disculpa, voy a hacer una pregunta porque me llamó la atención. ¿Cuántas evaluaciones de la Junta Técnica se debe tener para que las personas puedan optar por ese subrogado? O sea, ya las 2/3 partes, o sea, en fase de cumplimiento. Pero en fase de cumplimiento. Mi respuesta sencilla, una evaluación que diga visto bueno de Junta Técnica para realizar trabajo. ¿Cada qué tiempo se la harían? ¿Cada 6 meses? No, la evaluación de Junta Técnica, lo que pasa es que hay una diferencia entre las funciones del sistema penitenciario para el sistema de clasificación, que ahí en la primera evaluación se hace para establecer pronóstico, diagnóstico inicial, pronóstico final, al final de la ejecución de la pena, y también para la clasificación en el sistema progresivo técnico. Pero esa evaluación de Junta Técnica no establece parámetros de visto bueno de Junta Técnica. Entonces, el punto acá es ¿cuándo se realiza esa evaluación? El artículo, creo que es 30 de la ley 55, reformada por la ley 42 del año 2016, establece las competencias de la Junta Técnica servir de agente asesor después de cumplimiento. Y entre estas de las facultades son las del artículo 65, que es determinar si hay visto bueno o no para la Junta Técnica. Eso no tiene tiempo. Lo que sí es que muchos centros penales, los que nos han referido, es que por lo menos necesitan un mes para el tema de la contestación de la solicitud. Hay algunas que opinan o que piensan que en un mes es muy poco tiempo para establecer ese diagnóstico inicial, pronóstico final. Ese pronóstico de evaluación positiva para trabajo comunitario. No se establece parámetros. Lo que yo sí he dicho es que cuando la Junta Técnica debe contestar en el periodo que nos dice la ley 38, de un mes. Y allí se te puede determinar si sí o si no. O en caso de que no pueda contestarle a la defensa que no se ha tenido suficiente tiempo para determinar si el mismo es viable o no para trabajo. ¿Sabes, James, por qué te hago esta pregunta? Porque nosotros, pues, en garantía, nos ha correspondido dictar sentencia de 60 meses o 60 meses de prisión o menos de 60, que puede darse el subrogado del sustituto de trabajo comunitario, pero no a la audiencia no se lleva pues los documentos y pues no nos piden los 2 días de la ejecución y ciertas circunstancias porque el acuerdo de pena no la ejecutoria es automática. O sea, no es que yo tengo que esperar 2 días para la ejecutoria, eso es cuestión de un balance y todo. Pero ¿qué sucede? Nosotros ya mandamos a ese joven allá y cuánto demora para que nuevamente, por eso es que me llama la atención porque se da esa circunstancia que tú dices, muchos dicen que un mes es muy poco, 2 meses, pero tienes una persona condenada con un derecho adquirido dentro de lo que es la normativa, pero pues por circunstancia de 48 horas o 24 horas el abogado no ha podido traer al juzgado, al juez de garantía, ese documento que se exige, el qué, cómo, cuándo y quién es el que va a supervisar. Entonces, por eso me nace la pregunta y creo que aquí a todos los compañeros que están en la reunión también le nace esa pregunta porque a mí me ha correspondido en esa fase de 48 horas, de antes de las 48 horas, que se llegue a un acuerdo de pena o mandarlo a prisión por
y se queda latente eso y se le queda a uno esa pregunta, claro está. Entonces, allí vale la pena decir, bueno, lo que traería a colación sería, bueno, si la Junta Técnica no me puede establecer el visto bueno por premura, o sea, porque realmente yo tengo una solicitud de trabajo comunitario ante el juez de cumplimiento que me lo va a pedir, pero yo no tengo la evaluación, no tengo el tiempo, pues no me dieron el plazo de los 30 días, yo le contesto eso al juez, se lo contesto al defensor que me lo pidió. Dentro del plazo tal no se le ha podido determinar, si el mismo no, ya que él solamente cuenta con tanto tiempo en prisión. Ya el juez ahí entra a hacer un análisis de si requiere o no esa evaluación de la Junta Técnica Penitenciaria. Pero ustedes no exigen para pedir la audiencia ante ustedes, ante el juez de cumplimiento, que tenga todo ese documento. No, ok. No. Entonces están claros. Si se pidió la audiencia, se agenda. Ahora, si no tengo el documento, evidentemente va a entrar en el análisis de si ha habido o no un visto bueno de la Junta Técnica. Y si no lo hay, entonces, ¿qué es lo que dice la Junta Técnica? Pero la Junta Técnica va a contestar en 30 días, lo más probable. Allí es donde quizá va a entrar en debate de si es suficiente tiempo para analizar ese visto bueno o si no tiene suficiente tiempo. Y si el juez considera que de conformidad con el 65 es un requisito necesario, si lo haga conceder o no. Todo entra dentro de la solicitud, ¿no? Todo entra dentro de la solicitud. Si una persona está recluida por menos de un mes en prisión y en efecto solamente tiene menos de un mes, hay posturas que se han inclinado, si tiene menos del mes, en no exigir necesariamente ese visto bueno a la Junta Técnica, pero generalmente si ya tiene más de un mes o 2 meses, se le está exigiendo el visto bueno a la Junta Técnica. Tenemos varias preguntas. La licenciada Italia, luego Eliezer y luego Irving. ¿Sí? Bien, Italia. Vamos. En el mes de diciembre, a un representado... Juez. Ay, Yolanda, perdón, Yolanda. Ok, perfecto, doctora. Señor juez, en el mes de diciembre a un representado, a un muchacho, en su momento llegó a un acuerdo de pena y le dieron los 60 meses. En ese momento yo no era la abogada de él. Fue exactamente como el acuerdo se validó como el 20 y algo de diciembre. Hasta que el muchacho, como no tenía el documento para solicitarle el trabajo comunitario, lo mandan a la Joya, porque se encuentra recluido en la Joya. ¿Qué pasa? Que en el mes de enero yo solicité mi evaluación a la Junta Técnica, ¿verdad? Y ya yo hice mi solicitud también a las oficinas judiciales. Hasta la fecha estoy esperando la respuesta porque según la Junta Técnica es como usted dice, ellos quieren decir que el término de ley es de un mes. Mira, yo hoy tengo desde enero y ya estamos terminados prácticamente en marzo y todavía yo no tengo esa evaluación lista y el muchacho, imagínese, ¿qué se le puede evaluar si el muchacho nada más tenía unos días de estar detenido, no ha trabajado, no ha estudiado? Y aún así, esa evaluación se hace extensiva, ¿no se le puede llamarle la atención a ellos de alguna manera? Sí, en efecto sí se le llama la atención, y se le exige que contesten en el acto de audiencia si no han contestado. Incluso dependiendo de las circunstancias del caso, se le cita por posible vulneración de derecho a los directores de los establecimientos. Yo incluso he citado a directores de establecimientos para que me participen en el acto de audiencia y me expliquen por qué no han contestado alguna solicitud. Porque a veces se abroga esa posición de que yo no he contestado porque todavía no tengo el tiempo para poder evaluarlo. Pero tienes que contestar que no has tenido el tiempo para poder evaluarlo, porque no puedes quedarte sin contestar. En efecto, si una persona está en detención, lo que hemos optado, lo que se ha indicado, es si tiene más de un mes en detención, se le está, o sea, en una cárcel, se le pide. Ahora, puede que no haya hecho trabajo, puede que no haya hecho estudio, pero es que eso no es el norte para decir si una persona es apta o no para visto bueno para la Junta Técnica. La Junta Técnica establece de momento de ingreso, puede establecer de momento de ingreso un pronóstico inicial. Y si lo puede hacer de momento del ingreso, evidentemente puede hacer una evaluación de visto bueno de la Junta Técnica con los elementos de análisis. ¿Qué va a analizar la Junta Técnica? Bueno, el delito que se cometió, la peligrosidad, el factor psicológico, el factor de trabajo social, todos esos elementos para poder llegar a la conclusión. Pero lo tienen que hacer los equipos técnicos.
Ajá. Sí, gracias, honorable. Sí, mire, señor juez, en la misma línea de la honorable Bonfante, mire, si se va a una audiencia de garantías, de solicitudes múltiples, en la cual se haga un acuerdo de pena, en este caso de 60 meses, que da la posibilidad de un trabajo comunitario, pero en ese momento la defensa no cuenta con esa oferta de trabajo comunitario, definitivamente que enviarlo al penal, que usualmente sucede ante esta situación. Yo lo felicito a usted y usted sabe que yo soy una persona directo, porque yo decía y digo y lo reitero, de los jueces de cumplimiento usted es uno de los de corte garantista, y es posible que con usted no sea necesario, ¿verdad? Si no se tiene el mes, el tema del visto bueno de junta técnica, pero lo cierto es que en la práctica, lamentablemente, quienes estamos aquí no me dejarán mentir, eso no acontece, digamos, regularmente. De hecho, bien lo decía la licenciada Italia Polo, hay personas que tienen, abogados hemos hecho solicitudes de 2, 3 meses y al día de hoy todavía Junta Técnica no responde con una evaluación al privado de libertad. Yo, mi recomendación muy personal, ¿verdad? Y con mucho respeto a los colegas, cuando me ha tocado ir a una audiencia de fase de garantías, donde hay la posibilidad de un acuerdo de pena, yo generalmente siempre ya voy armado con mi acuerdo, con mi oferta, pero en el evento que yo no la tenga, yo prefiero pelear la medida cautelar, porque prefiero pelear la medida cautelar, que tengo esa posibilidad de ponerlo a firmar y que no necesariamente estoy apurado a hacer un acuerdo de pena de 60 meses donde yo sé que al no tener la documentación, definitivamente que el pueblo lo va a tener que mandar entonces a prisión y después vamos a tener este problema. Entonces yo me la rifo con una medida cautelar, ¿verdad? Si me falla la medida cautelar, igual me tocará entonces agarrar y gestionar la audiencia entre juez de cumplimiento o un acuerdo de pena, pero ya voy a venir completo. Entonces, ¿verdad? Sería esa mi observación. Señor juez, mire, en esa misma línea, porque es verdaderamente que este es uno de los peores temas o de los principales problemas que tiene la fase de ejecución de la pena, el tema de las juntas técnicas. Aprovecho la coyuntura, mire, el día pasado nosotros nos reunimos con usted, con los demás jueces y algunas otras autoridades, y producto de esa reunión se estableció pues que se iba a convocar a la dirección del sistema penitenciario precisamente para, entre otros temas, evaluar este que acaba de tocar la colega Polo. Quisiera saber si nos puede orientar o nos puede indicar si ha habido algún avance en esa posible reunión con la dirección del sistema penitenciario para abordar temas como este. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Casualmente tuvimos una reunión que había sido agendada incluso antes de reunirnos con ustedes, con la ministra de Gobierno y con la dirección del sistema penitenciario, y precisamente tocando las posiciones de la Junta Técnica se puso mucho en ese momento de la defensa pública, porque había sido una reunión reiterada que se había agendado antes, y se tocaron los temas de las juntas técnicas penitenciarias. Inclusive hay un compromiso del Ministerio de Gobierno y del sistema penitenciario de reforzar las juntas técnicas. Por lo menos esa es la impresión que nosotros recibimos. Y también un compromiso de volvernos a reunir en ese escenario. Tomaríamos la posibilidad de que tuviesen, como en efecto quedamos en la reunión con ustedes, estuviese la defensa técnica pública y privada. Hasta ahora no hemos tenido la fecha. Como reciente nos reunimos, fue el pasado miércoles, creo, con la magistrada presidenta de la sala penal y la ministra de Gobierno, no se ha tenido todavía esa fecha. Y evidentemente lo que se había quedado de la última reunión era establecer una reunión ya con todos los actores. Creo que eso va a ser muy pronto. No tengo la fecha, tendríamos que establecerlo con el calendario de nosotros, de las audiencias, para que no afectara el calendario de la audiencia, y también por ver el tema del sistema penitenciario. Pero sí hay un compromiso del sistema penitenciario de señalar o de fortalecer las juntas técnicas penitenciarias. Y ciertamente, como usted en el primer punto, es un tema también de estrategia de la defensa, en su momento, ¿no? A veces parece irónico que una persona con medida cautelar de detención permitida de 6 meses y al final llega a un acuerdo de pena de 60 meses, la persona tiene esos 6 meses en prisión, no se le exija visto bueno de junta técnica al momento de la imposición de un trabajo comunitario, pero recientemente que lo agarran y que hace su acuerdo de pena inmediato, se le exige un visto bueno de junta técnica. Me pareciera contradictorio, pero es donde debemos ir enfocados. Para mí,
sí es o sí debe ser un elemento a futuro considerar, poner un requerimiento, una evaluación psicológica por lo menos, para que la persona vaya preparada para lo que viene, que es hacer trabajo comunitario durante un periodo de tiempo determinado. Para mí, por lo menos, una evaluación psicológica sería un prerequisito que pudiera complementar estas situaciones de si la persona tiene o no visto bueno de junta técnica, por lo menos, y más en la fase de garantía donde se le aplica la sentencia, y por ahí mismo viene el trabajo comunitario. A veces la persona ha pasado 6 meses en prisión y no lo exige, y otras veces no pasa ni un día o 2 días o un mes y ya se le exige. Entonces ahí es donde debemos equilibrar las cosas. El licenciado Irving Domínguez quería hacer una pregunta. Sí, muy buenos días a todos. Doctor, mi pregunta más o menos es una pregunta de tipo general. La aplicación del artículo 232 del Código de Procedimiento, reconocimiento del cumplimiento de medidas cautelares limitativas de la libertad personal del imputado. En la práctica, y lo voy a decir desde la perspectiva del sistema inquisitivo, los jueces obvían la aplicación de esta norma. Entonces dejan o se la pasan o le pasan la batuta al juez de cumplimiento para que él proceda a aplicarla. Entonces mi interrogante va dirigida a lo siguiente: si producto de reconocimiento, porque lo debió haber hecho el juez cuando aplicó la pena, aplico la pena, le aplico o le descuento el tema que establece el artículo 232 y tengo una pena neta. Entonces, con esa pena neta uno puede ponderar o considerar la aplicación de un subrogado penal dependiendo la pena que le haya impuesto. Entonces, te aplican una pena, por ejemplo, de 72 meses, obvían aplicarte el 232, cuando vas ante el juez de cumplimiento, pides la aplicación del 232, y entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué pena debe considerar el juez de cumplimiento para el tema del subrogado penal? ¿La pena original o la pena o la pena diferencial resultante de la aplicación del 232? Bien, va para allá. El juez de cumplimiento no cambia la pena. Es un tema de concepto claro. No, la pena siempre va a ser 72 meses. Ese es el concepto principal aquí. Lo que va a reconocerse es, como dice el artículo 232 del Código Procesal Penal, es el descuento de los días que hubo la limitación a la libertad ambulatoria. Voy a poner voy a ponerme a darle lectura al artículo 232, que dice: reconocimiento de tiempo. El cumplimiento de la medida cautelar prevista en el 224 de este código, que implica restricción a la libertad personal del imputado o acusado, le da derecho al cómputo de tiempo cumplido en caso de que sea condenado a pena de prisión. Donde se dice, le da derecho al reconocimiento del cómputo de tiempo cumplido. No significa que va a cambiar la sentencia, sino que eso es un reconocimiento que se le hace a la pena de 72 meses. O sea, se va a reducir la pena de 72 meses, pero no deja de ser 72 meses. Entonces, ¿qué medida o qué observación hace el juez de cumplimiento? Es sobre la pena de 72 meses y no sobre el descuento que le quede. Ahora, como dice la norma, yo estoy totalmente de acuerdo que eso debería hacerlo en los juzgados liquidadores o juzgados del sistema mixto, el juez al momento de imponer la sentencia. Porque la norma habla de que le da derecho al imputado o acusado. Pero como no se hace allá, acá se pide y evidentemente a nosotros nos ha tocado hacer esa función. Otra pregunta: ¿puede ocurrir, o ha habido casos, de que el tiempo de cumplimiento de la medida cautelar incluso excede el tema de la prisión impuesta, con lo cual se declararía extinguida la pena de prisión? Sí, ha pasado. Créanme que me ha pasado y se ha extinguido la pena de prisión con el reconocimiento. Listo, perfecto. Gracias, doctor. ¿Listo? La licenciada Holanda Polo. Sí, escuchamos. Buenos días a todos los que están aquí presentes. Pues, primero que nada quiero aclarar y quiero agregar. Primero lo que usted dijo. En base a la... ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. En base a la ley 38 del 2000, que usted dice que tuvieron una reunión y que le pidieron más de un mes, la norma es clara. La ley 38 del 2000, en el artículo 74 y 79, dice y establece los parámetros para una solicitud. Al igual que la Constitución, en el artículo 41 habla de un plazo de 30 días. No se pueden ir más de 30 días.
Entonces, los jueces de cumplimiento no pueden más de un plazo de ley que establezca la ley para que contesten la junta técnica, si no tienen que la habiliten y que nombren más funcionarios. Esa no es culpa de nosotros. Dos, aclaro lo que dice Plisek y voy a ilustrar con lo que dijo antes. No podemos ir más de un mes. Nosotros tuvimos una reunión hace 2 semanas, el lunes pasado, y el colegio está pidiendo, el Colegio Nacional de Abogados, en esta situación yo ocupo la Secretaría de Defensa de la Profesión, una reunión con la ministra. Nosotros tuvimos una reunión con el director de la Policía Nacional y como se lo dije, ese puesto está ahí y yo sé que usted es el asesor de la ministra. Estamos claros porque ahí va a haber un problema. Nosotros hemos mandado como colegio a que se active el Consejo de Política Penitenciaria. No lo han querido, hemos mandado varias cartas al artículo 24, artículo 25 de la ley de 2003 que reglamenta el sistema penitenciario. Es ley. Pero en el afán de sacar los custodios y poner la policía que están reformando la ley, que quieren derogar la ley 55, no quieren activar tantas cosas que no va a pasar, licenciado, porque ya en pandemia nos metieron un camarón en agosto y cuando participamos, y participó el compañero Carlos Herrera Morán, mi persona, el colegio, el presidente, se lo dijimos, no vamos a permitir más de 1000 cosas. ¿Qué sucede? La ley es clara y la norma establece que tienen 30 días. Constitución Nacional, artículo 41, 74 y 79 de la ley 38 del 2000. No podemos ir más allá. Como dice la juez y como dice Plisek, yo soy de que hay casos y cosas en momentos de que no hago acuerdo. Hace 2 semanas me tocó ya una audiencia, el viernes un allanamiento y el sábado una audiencia. Mi persona espera y va más allá de los acuerdos. Si yo como abogada quiero hacer un acuerdo, lo más correcto y como pasó en ese momento y como tengo el lunes yo le aclaro al Ministerio Público antes de hacer mi acuerdo. Te voy a hacer un acuerdo con esto, pero quiero esto, a lo que dijo la juez Josefa en su momento. Y no es que no pelee una medida cautelar, me voy a una audiencia. ¿Cómo? En el momento el Ministerio Público dice, licenciada, yo quiero un acuerdo. Licenciada, yo quiero un acuerdo. Yo le digo, en su momento yo lo hago, pero déjeme escucharle, déjeme decirle el acuerdo. Pues, en su momento, porque yo no voy a hacer un acuerdo para una persona una pena y seguirla metiendo detenida. Si yo voy a hacer un acuerdo de 60 meses o de 48 meses, yo le aclaro al Ministerio Público. Pero también, al momento del acuerdo en el acto de audiencia que me reemplace, no tener que ir por una fase de cumplimiento, porque de qué me sirve un acuerdo si voy a seguir detenida. Entonces no tiene el acuerdo. Voy a la audiencia y el Ministerio Público estaba insistente, que aclaro, Plisek, nunca lo había hecho, y lo último que yo busco es eso, porque a veces el Ministerio Público da una cifra tan excesiva que queda el imputado asustado. ¿Qué pasa? Me dice el Ministerio Público, para 2, uno mío y uno del licenciado Álvarez, les doy 6 meses, 200 días de multa, posesión simple, con 600 días de multa. Bien. Al otro mío, que representaba 2, me dice, te doy posesión agravada. Yo le espérate. 20 puntos, tú me vas a dar una posesión agravada, el otro 18.8, tú le estás dando una posesión simple. Acláreme y dígame eso, porque yo quiero que conste en audio, porque a nosotros los abogados se nos ha dicho, y buenos son estos seminarios, y le agradezco a la juez Josefa que lo haga, porque cada día nos instruye más, porque nos instruye con jueces que sabemos cuál es el pensar, de que si la fiscalía dice, y lo estoy viendo en las últimas sentencias, en todas, que me tocan y recurren a mí para poner un recurso, y cuando la veo, dicen, no, el abogado en el acto de la audiencia se quedó callado y no discrepó lo que dijo en su momento el Ministerio Público. ¿Qué sucede? Me dice, no, yo le voy a dar 321, me imputan, pero yo quiero un acuerdo y le voy a dar un acuerdo antes de entrar a medidas cautelares de 48 meses y se lo voy a reemplazar. Pues, y le voy a decir algo, ellos saben por qué lo hicieron. Y yo le expliqué al muchacho, tú estás diciendo esto y esto, vamos a quedarnos 6 meses, déjame ver, déjame esto. Había uno que tenía 4.310 balboas. La fiscalía pedía como pena accesoria al juez. Le doy gracias, ese día nos tocó el juez Carmelo. Y dijo así, porque él oía todo. La pena accesoria la da el juez, no la da la fiscalía. Así que queda a discreción del juez, porque el muchacho estaba que le estaban dando $200 de multa a reemplazo de $600, pero el tipo decía, la plata es de mi esposa, yo no puedo dejar esa plata ahí. ¿Qué pasó? El juez le contestó eso.
Al final, al que me le dieron, la 321, me dieron también reemplazo de pena en $200 multa, $600. Lo mismo de posesión simple igual a posesión agravada. Bueno, el juez determinó que la pena accesoria le ponía $100 más de multa. $100 más de multa y le devolvían, uno estaba peleando $153, se lo devolvían y al otro los 4.310 balboas. Y el de la posesión agravada me dieron, y te aclaro, Prisé, no es que hago acuerdo a la deriva, me dieron los 48 meses, me dieron igual que posesión simple, los 200 días de multa en reemplazo y me dieron una multa de $600 para un año pagarlo, y el juez de garantía, el licenciado Carmelo, que Italia estaba hasta en el acto de la audiencia con Álvarez, y le decía Álvarez, te dieron en la cabeza, porque ese juez es duro y te dieron. Nos dio $100 a los tres. Me tocó mi acuerdo. Cuando termina, dije no, que el mío no. Un momento, pues. A mí se me dijo en el acuerdo, y usted lo escuchó, que me iban a reemplazar. Que me reemplace porque yo no voy a hacer un acuerdo para mandar una persona detenida, y en el acto volvieron, hicieron la otra solicitud, porque los dos que tenían simple le dieron libertad y el mío iba para la chirola, y me le dieron su reemplazo de una vez, igual a los demás, y le dieron su libertad. Hay veces podemos ir, si yo sé que voy a hacer un acuerdo, antes de yo hacer el acuerdo como defensa, yo debo de pedir toda la junta técnica y mandarle como abogado. Está la dirección general del sistema, y si yo tengo una solicitud, yo voy a la dirección general del sistema y voy a asesoría legal y digo, mira, aquí está en mi correo la fecha de audiencia, yo tengo audiencia aquí, si me caiga, yo le pido al juez, si no tengo el visto bueno, no hay contribución pequeña cuando la necesidad es tan grande. Y tampoco que yo vaya a hacer un acuerdo y yo tenga que esperar una audiencia. Entonces, ¿cuál es la gracia? Darle doble trabajo. ¿Dónde está el principio de concentración? ¿Dónde está el principio de economía procesal? Entonces, si tenemos un principio también de lealtad y buena fe, debemos de ser, que las cárceles están hacinadas, que no hay que esto ni lo otro, y una persona que la voy a meter un penal para después esperar un visto bueno. Lo más correcto es que debemos, al igual que lo que se dijo en antes, si es verdad que están mandando a los trabajadores sociales y a los otros, y si hay un sistema que yo respeto y se lo digo a cualquiera y se lo pongo de ejemplo, es el de cumplimiento. El juez de cumplimiento te supervisa un trabajo comunitario, te lo supervisa una trabajadora social del órgano judicial, te supervisa la juez de garantía, porque yo he tenido donde va la juez de garantía. Son 3 supervisores, y te va la fiscalía, porque tengo casos donde va la fiscalía, así como dice Italia, que pasó en un caso que porque dale al muchacho, y dale al muchacho, y no había más nada que yo cogerlo, y resulta que el muchacho, la propuesta que tenía, no lo conocen. Llegaron hasta decir que el muchacho era el papá de mi hijo, del representante. Cuando el muchacho tiene 3, y le dije, fiscal, ¿cómo se le ocurre a usted? Que yo tengo un hijo de 37 años y tiene un papá de 2 años, a 2 años, y mi hijo es prieto y tiene un español blanquito. No tiene lógica. Y que no, que así dijeron, pero es que la lógica hay que usarla. Y la juez me dijo clarito que no había nada que me obligara, que yo fuera la mamá del representante, y que en su momento el representante fuera el que diera la nota. Y de verdad que yo no tenía nada que ver con el caso, pero ya el muchacho abogado que le ponían, los querellantes lo apretaban, se me citó a mí, se me citó a mí para que yo fuera la juez. Y él lo supervisa, va a la fiscal, va al juez de cumplimiento, y le dijeron, es más, al querellante usted también puede ir a la junta a ver si asiste. Italia. Entonces, espérate, por cuestión de orden, Priscet. Yo no considero, pues, que tenga que ir una psicóloga ni una trabajadora social a una audiencia de cumplimiento, porque al tener un sello de una junta comunal es un documento legalmente público, como se oficia a cualquier institución que tiene validez y que he leído mediante una audiencia, juicio oral, mediante pruebas documentales de lectura. Entonces yo no puedo de que manden, claro, hay que llevarlo porque le están echando para atrás, pero eso no debe de ser. Eso no debe ser, no, que el oferente laboral, pero es un documento público, una institución del Estado. No hay necesidad que me la firme un alcalde o que me la firma sea un despacho de un ministro. Yo tengo que sentar al ministro porque es el que me firma la nota al país. Eso no debe de ser. Un documento público, por ser de una institución pública del Estado, debe de tener el valor y el documento público igualito a cualquier documento de cualquier institución del órgano
cuestión de orden. Sí, bueno, esta pregunta va enlazada con el tema inquisitivo que estaba preguntando el licenciado Irving Domínguez, en donde me queda una cierta duda en si existe la facultad discrecional del juez de circuito penal o municipal penal al momento de ya haber establecido una sentencia que haya llegado hasta las últimas instancias. Existe la facultad discrecional del juez de circuito de emitir algún subrogado penal, algún trabajo o alguna pena accesoria, o obligatoriamente se tiene que remitir al juez de cumplimiento. Esa es mi duda. Bien, gracias por la pregunta. En efecto, la norma señala que es el juez de conocimiento en el 102 de reemplazo de pena, y el 65 incluso hace la diferencia, juez de conocimiento y juez de cumplimiento. Así que no es que es necesario, no es que el juez de inquisitivo, el sistema mixto, deba mandarlo al juez de cumplimiento. Entendemos la realidad de nuestro sistema penal en cuanto a que se están terminando de liquidar, porque se liquidaron algunos juzgados, ya no más quedan los 3 juzgados liquidadores, y que eso llevó en su momento, por el cierre de algunos de los despachos, a no pronunciarse sobre algunas peticiones de subrogado de pena. Pero realmente la norma es clara, lo debe hacer, lo debe solicitar. Pero en ese momento la decisión de los tribunales y del sistema mixto fue mandar toda la solicitud de subrogado de pena al sistema penal acusatorio por las circunstancias que fueron señaladas del cierre de algunos de los despachos. Pero en efecto el sistema, los jueces del inquisitivo perfectamente pueden resolver, no es que tiene que resolver el juez de cumplimiento. Licenciado Plisset. No, sí, no, para romper el hielo hay un poco y una aclaración a la colega Holanda, que me aclara a mí, porque no sé, yo quedé con la duda si el señor español era padrastro. Ya Oye, que era papá, si era... ya está, ya no, Holanda, no le creas a Plisset. Oye, sí, es de verdad, para romper el hielo un poquito. Bueno, entonces no hay más preguntas, así que sí, vamos directamente al tema de qué ocurrió a nivel de América Latina, incluso Europa, con la aplicación de los sustitutos de pena. Bien, ya hablamos al principio del tema del trabajo comunitario, de la finalidad de la pena, y ya hablamos de los requisitos para hacer el trabajo comunitario, incluso qué pasa si la persona incumple con el trabajo comunitario, que esto se convierte en a razón de un día de prisión, se le reconocen los días que efectivamente ha trabajado. Bien, en América Latina, por ejemplo, esta aplicación de sustituto de pena como el trabajo comunitario ha conllevado a una reducción significativa del ingreso de personas en las cárceles. Por ejemplo, en Brasil, según lo estimado entre los años 1995 hasta el año 2005, se había incrementado en 144% la población carcelaria, en Brasil solamente. Con la aplicación de estos sustitutos de penas, la aplicación o la sumatoria en ese mismo periodo de tiempo fue solamente de un 5% de ingresos anuales. A un 12, a un 5% es un estimado bastante grande, que se redujo básicamente un 7% de ingresos en las cárceles de Brasil. Y nótese que no es que la situación de Brasil ha mejorado, sino que hay la aplicación de métodos alternativos a la pena de prisión y que ha conllevado ese ritmo de descenso de los ingresos. En España también se ha ocurrido un fenómeno similar, y para el año 2015 un total de 18.000 personas se le concedió el sustituto de pena de trabajo comunitario y lo realizaron. Claro está, las reglas para cada uno de estos países es distinta. Por ejemplo, en Colombia, la pena de trabajo comunitario, a pesar de tenerla como tal, es poco concedida, porque el control de la ejecución de la pena para los jueces de cumplimiento o jueces de ejecución penal en Colombia también es distinto. Es un sistema quizás un poco más riguroso o más estricto en cuanto a la fase de ejecución.
y donde se hace muy poca audiencia, según las conversaciones que tuvimos con jueces de cumplimiento en Colombia, en Bogotá, y en Bogotá y básicamente a nivel nacional. Entonces, allá se abogaba un poco para la oralidad en la fase de ejecución, situación que acá, gracias a Dios, ya la tenemos. Porque casi todo se hace por escrito y muchas veces las decisiones se contestan mucho tiempo después, incluso que la persona haya sido trasladada de centro. Y cuando se traslada de centro, cambia la competencia. Entonces, son temas a nivel internacional. En Panamá tenemos una realidad similar. En los 4 años tenemos un aproximado de 1.100 personas que están realizando trabajo comunitario en los distintos corregimientos de la provincia de Panamá, Panamá Oeste, y otros lugares del país. Entonces, hay un recurso humano, retomo las palabras del licenciado Picet, valiosísimo. Si hablamos de términos amplios, de cuánta gente son, y quizás no tengo las estadísticas al día de hoy, pero póngase que eso ha pasado por lo menos en estos 4 años. En eso resaltamos el valor del trabajo comunitario per se. Estudios en Inglaterra también han tomado en consideración los beneficios del trabajo comunitario. Y entre estos estudios se ha indicado que el trabajo comunitario evita los efectos negativos de las cárceles. No es un hecho que hay que seguir explicando. La cárcel genera en una persona efectos negativos de por sí. Eso sí, sin tomar en consideración la posibilidad de incluso de incurrir en otras prácticas delictivas. Entonces, este tipo de beneficio debe ser ampliamente estudiado para ser aplicado de una correcta manera. Yo por eso abogaba por un análisis psicológico y un análisis exhaustivo para la aplicación del beneficio, para evitar también ese ingreso en los centros carcelarios, pero también para garantizar que la persona conozca lo que es el trabajo comunitario y llevar un acompañamiento en la familia. Obviamente el trabajo comunitario como beneficio trae que evita el hacinamiento carcelario. Pruebas, ya lo hemos mencionado, el tema de Brasil y el tema de España. Imagínense esos 18.000 españoles en cárcel, ¿cuánto no les representa al Estado? Igual que los 1.100 de Panamá. Quizás algunos han incumplido, otros han cumplido, pero también les representa un ingreso al país considerable, de lo que representa los costos de mantenimiento, alimentación, salud, etcétera, que ocurren en las cárceles con los privados de libertad. Y entre otros de los efectos positivos que evita la repetición de conducta. Este es un análisis interesante. Se ha detectado en Inglaterra, en estudios que se han realizado, que al evitar el ocio de la persona con un trabajo, lo que contribuye es a que esa persona que está pensando en realizar una actividad delictiva, en efecto, se transforme en un mejor ciudadano y busca para salir de ese círculo y para ir avanzando. Incluso las propias instituciones donde se prestan los servicios sirven también de garantía para evitar esa repetición de la conducta, al mantener un equipo de seguimiento y orientación suficiente para evitar la repetición de conducta de trabajo comunitario y obviamente el beneficio tangible más claro es el beneficio hacia la comunidad de la actividad de que se trata. No es que hay que no es que hay que poner que el trabajo comunitario es un mito o que todos se cumplen o que en efecto el gran porcentaje hay demasiados o personas que repiten la comisión de conductas punibles. Ciertamente hay personas que no cumplen. En ese segmento es que yo me cimiento para decir aquí, enfoquémonos acá. Pero si lo analizamos fríamente desde el punto de vista de la cantidad de beneficiados versus la cantidad de incumplimiento, los beneficiados son más. Va a haber casos como escenario donde conlleve, donde tenga la conducta humana injerencia, pero lo importante es ir viendo y minimizando los factores de riesgo que puedan colocar a esa persona en una situación de repetición del delito. Es importante aplicarlo por todos estos beneficios que le generan al Estado y a la sociedad. Pero también quizás potenciar un poco, en estos 4 años, detectar un poco cuáles han sido los riesgos, cuáles han sido las dificultades y cuáles son las oportunidades de mejoras en cuanto a la supervisión, seguimiento y sobre todo al inicio en su aplicación.
Con ese mensaje me voy con el tema de los beneficios. Críticas va a haber, no solo aquí, en otros países también hay críticas sobre la figura. Siempre que tengamos a dos posiciones va a haber críticas, pero es necesario señalar que esas críticas se van a callar con las estadísticas, con los ejemplos de éxito de la figura, y que en efecto podamos mantener cierto control y supervisión de todas las personas que están bajo este beneficio. Finalmente me voy solamente destacando y reiterando, siempre lo hacemos, por esta exposición mía de esta charla, que para cimentar o para señalar la aplicación de estas medidas, nos basamos en los convenios internacionales como las reglas mínimas de Naciones Unidas, son las medidas no privativas de libertad, las reglas de Tokio, las reglas mínimas de tratamiento de reclusos cuando la persona está detenida, retomo eso, la persona está detenida, hay reglas y principios básicos que se deben tomar en cuenta. Destacamos también las reglas de Brasilia sobre las personas en condiciones de vulnerabilidad, en este caso los detenidos, y las reglas de Bangkok en cuanto a las mujeres. Las mujeres en nuestras cárceles se puede notar el avance que se dio cuando iniciamos nuestras visitas a las cárceles femeninas, a pesar de que hay un fenómeno interesante en cuanto a la mujer. Las mujeres extrañamente tienen condenas mucho más altas en el sistema mixto que el varón, a veces en condiciones similares. Es un análisis que hay que hacer. No puedo decir que es un tema científico, pero sí es un tema de análisis. Pero la población femenina tiende a reincidir mucho menos. Y ese análisis lo hacemos desde el punto de vista de que cuando entramos eran más de 900 privadas de libertad en el Centro Femenino de Rehabilitación. Las últimas veces que fuimos, creo que estábamos en menos de 600. Eso fue para el mes de octubre de este año que pasó. Por ende, es un análisis que hay que hacer y enfatizar en las reglas de banco cuando hay dependientes, personas menores de edad, que dependen de las madres, que obviamente quedan en una situación de más vulnerabilidad, y las madres se preocupan mucho por los hijos. Y en ese sentido, posibilidad de aplicar métodos alternos a la pena de prisión, lo destaco, porque es muy poco frecuente una repetición de conducta de la mujer. Básicamente, hemos tenido muy pocas que han retornado al penal. En eso yo me destaco. Y finalizo por eso la intervención, sujeto a las preguntas que tengan todavía a realizar. Básicamente ha sido un excelente conversatorio y un placer para mí haber conversado con ustedes de las preguntas que me han hecho, muchas muy interesantes, y poder explicar un poco lo que hemos venido haciendo, lo positivo, y ir de la mano, porque al final esto es como un engranaje que depende de todo. Depende de la sociedad. Nosotros como jueces, los fiscales, como los defensores privados, que también están yendo hacia adelante, viendo las circunstancias en particular de cada uno de los clientes que tienen. Todos tienen situaciones diferentes, del Ministerio de Gobierno, del sistema penitenciario, que debe contar con las herramientas necesarias. Uno de los puntos que le pidió la magistrada López al sistema era la dotación de recursos tecnológicos para las audiencias, porque a veces se caen. Entonces, no puede ser que una audiencia virtual se caiga. Y lo conoce la licenciada Josefa, la juez Josefa, que en efecto tenemos situaciones donde se caen las audiencias. Entonces, hay que ir todos de la mano, todos juntos para echar adelante el sistema, para tener una mejor sociedad. Y con ese último mensaje. No, licenciada, aquí la licenciada Mari quiere aportar algo con nosotros. Sí, muy buenos días. Más que aportar, yo quisiera, porque quiero quedar bien clara en este tema del trabajo comunitario. Cuando yo solicito la aplicación de un sustituto penal como trabajo comunitario, me guío en el 65, que como requisito me pide que la persona que ha sido condenada o que esté cumpliendo una pena tiene como techo los 60 meses de prisión o los 5 años, y que si está detenido tiene que tener un visto bueno de la Junta Técnica Disciplinaria. A este concepto entonces quiero que me verifique en base al principio de legalidad. Aparte, yo tengo un proceso en la cual una persona de un mismo hecho, de una misma matriz,
se pudieron entonces hacer dos. Cuando terminé con uno, me salieron entonces con otro. ¿Cómo entonces verifico yo si ya tengo un trabajo comunitario y pido entonces un segundo este tema? Porque el 65 no me habla que son, que puede tener otro caso. Ya yo estoy clarita en lo que usted dijo, que en muchos casos se ha dado, con el caso de que usted habló que un compañero dijo que tenía en Veragua, que otro acá, que mientras los jueces no se dieran cuenta, inclusive yo misma tengo también otro que fue de un lado y también tienen el otro. Y lo supo inclusive el Ministerio Público, y al principio no hubo como mucha uniformidad con relación a este tema. Ahora, en los últimos tiempos, yo estoy entonces escuchando de que cuando son dos, lo que entonces procede es la unificación de pena. Entonces, yo quiero entonces que para quedar clara en esta materia, ¿cuál es entonces la posición cuando un hecho viene de una sola matriz? ¿Qué criterios te aplican? Sí, es un tema interesante por el tema de que de un solo hecho puede salir más de un delito, y a veces juzgado en juzgados tribunales distintos. Eso pasaba mucho en el sistema mixto porque no se acumulaban los procesos cuando debían haberse acumulado. Al momento de la investigación se entiende que la Fiscalía va a mantener una investigación por sus especialidades, pero el juez va a ser el mismo, puede ser el mismo que condene por el delito de droga o por el delito de armas, si fuese ese el caso. Bien, si hay dos casos procedentes de la misma matriz, va a ocurrir lo mismo que ocurriese si fueran dos distintos. Es que va a haber dos condenas. Y si son dos condenas de 60 meses o más, lo que va a ocurrir es que el juez de cumplimiento que se mantenga el conocimiento de ambas causas va a unificar las condenas. No es viable la realización del trabajo comunitario segmentado. Yo voy a hacer un trabajo comunitario el lunes por este delito y el martes por el otro. No, porque para eso significa que el juez de cumplimiento no vio que habían dos casos. Por eso abogamos por el tema tecnológico, por el tema de que no debe haberse un descontrol, porque así como hubo descontrol en el mixto, con eso de que no se acumulaban los procesos a tiempo, no sé si incluso en el sistema mixto había una responsabilidad para el juez que no lo acumulara en el tiempo oportuno. Ya eso no está, porque se eliminó el libro tercero, pero sí hay que unificar las penas. Entonces el 1987 establecía esa responsabilidad, había que acumular, pero no se hacía. Quizás si hubiese sido una acumulación jurídica de pena, a lo mejor la pena hubiese bajado, que era básicamente lo que se daba. Los abogados pedían acumulaciones de pena para tratar de bajar un poco las condenas en algunos casos. Lo que sí es que el juez tiene conocimiento, que lamentablemente, reitero, se está buscando las herramientas, pero en estos momentos no las tenemos, porque si no nos hubieran dado los casos. El juez tiene que unificarle las penas, o en todo caso no va a poder acceder, si tiene un trabajo comunitario, al segundo trabajo comunitario solicitado. Si terminó el primero, pero va y le condenan por otro, pero ya terminó el primero, evidentemente puede acceder al otro, pero ya ese sería otro escenario. ¿Y fundamento al llegar, señor juez? 65. El artículo 65, 511 del Código Procesal Penal, que da esa facultad de unificación de pena, y el 87 del Código Penal, que habla sobre el concurso en materia de delito, pero básicamente sobre cómo se acumulan los procesos, cómo se unifica. Recuérdense otro tema sobre el tema del concurso real. ¿Qué era lo que sucedía antes? Antes de la reforma de la Ley 68 del 2 de noviembre del año 2009, las unificaciones de pena llevaban como un beneficio para el segundo caso de que mantenía una pena de 60 meses, pero resulta ser que en algún periodo de tiempo, porque aquí hubieron varias reformas, no voy a identificarlas porque realmente no conozco los trabajos, sí los conozco, pero no me acuerdo cuál fue el primero y cuál fue el segundo, desde la ley 2000, la ley 14 hasta la ley 68, es que hubo un plazo que incluso al segundo caso usted le sumaba un sexto de la pena del segundo delito. A que si eran 60 y 60, tenía que sumar 6 meses. Era un sexto, eran 10 meses. Entonces, quedaba con una pena de 70 meses en la acumulación jurídica de penas de ese entonces. Pero con la ley 68 se aumenta, se le suma la misma cantidad. Entonces, son 60 más 60. Al unificarle la pena, no le quedan 60. Entonces, como no le puede quedar en 60,
usted no puede aplicar. Pero ¿qué pasa si usted tiene 2 penas y ya tiene un trabajo comunitario en uno y la otra quiere el trabajo comunitario por el siguiente? El juez de cumplimiento va a decir, oye, pero si tú tienes un trabajo comunitario y tienes otra condena, entonces vas a tener que cumplir la pena de trabajo comunitario en prisión para poder convertirte en una sola. ¿Qué sucede si fue producto del mismo hecho? Evidentemente el juez va a notar que ya tiene un trabajo comunitario y probablemente el sustento jurídico sea en que no puede realizar trabajo comunitario. La licenciada Raiza tiene una pregunta ya para finalizar. Doctora, sí. ¿Cómo Vamos. está? Bueno, hola. Consultita. Fui a una audiencia. Josefa, yo quiero hacer una... Fui a una audiencia hace poco, no se pudo llevar a cabo porque faltaba una documentación. La cuestión es que el señor está cumpliendo una condena actualmente de 9 años de prisión y tiene otra condena por 5 años que se entiende que aún no ha comenzado a cumplir. Mi intención es que él culmine con conmutación, culmine su condena de 9 años para posteriormente acudir a un trabajo comunitario. Claro. La cuestión es que en esa audiencia, la jueza de cumplimiento, ante ese escenario, ella no tomó una decisión, sino que solamente conversamos al respecto con la fiscalía, que también estaba, era que ella manifestaba la obligatoriedad de la unificación de ambas condenas, lo que impediría que mi representado pudiese en la segunda condena optar por un trabajo comunitario. Yo le dije, pero si eso es a favor del privado de libertad, a favor del principio de favorabilidad, yo quiero que él haga un tracto sucesivo, la condena fue primero la de 9, es más grande la de 9, no entiendo por qué usted me va a unificar. Y que bueno, los tribunales de apelación han manifestado de que se tienen que unificar obligatoriamente. Yo me quedé con un shock. Esa es mi consulta. Bien, sí, ha pasado y ella es la licenciada, como se en posición con respecto a las unificaciones de pena. Eso se tiene que llevar allá a la corte, aunque por ahí pudiera venir una decisión pronto. Ya presenté mi amparo y está ahí pendiente. Sí, por eso digo, va a venir una decisión pronto. Esperemos que no sea como yo intuyo. Pero bueno, el tema es interesante. En el artículo 32 del Código Procesal Penal habla o refiere en materia de las reglas, corrijo, es a ver si me fue. Acá, el artículo 38 del Código Procesal Penal sobre la unificación de penas y el tema que deberá unificar las penas atendiendo siempre al principio de favorabilidad. Es un tema discutible en esos escenarios, donde usted ve que tiene 2 condenas y que pudiera afectarle en base al principio de favorabilidad, apelar al juez de cumplimiento para que se aplique la unificación solamente sobre la base del principio de favorabilidad. Sí, hay una función del juez de cumplimiento de que se unifica, que él unifica las penas. Ese es el principio, digamos que el principio genérico. Aquí tendríamos que apelar a la especialidad de cada caso para que decirle al juez, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero pedir un trabajo comunitario por el siguiente, porque eso es más favorable para mi representado. Que usted me unifique y si llegase a darse un criterio negativo en relación a las unificaciones de pena y las posibilidades de aplicación de libertad vigilada, que esperemos que no sea así, pero bueno, si llegase a ser así, obviamente con más sustento me baso en el principio de favorabilidad para decirle al juez, yo no voy a poder acceder a libertad vigilada, o mi cliente no puede acceder a libertad vigilada porque ya no se te da libertad vigilada si tiene más de un caso. Entonces allí donde se puede apelar al juez para que aplique el principio de favorabilidad. Esa decisión está pronto a salir, yo sé que pronto todos la van a saber, pero bueno, esperemos que sea favorable. La licenciada Polo, para terminar, chicos, por la mañana, por la jornada de la mañana. Holanda. Una pregunta. Pues, usted que inició, tenía una bandera ante el Ministerio Público. Sí. Le doy las gracias porque es garantista. No vino con el chip inquisitivo y es uno de los primeros jueces de cumplimiento que tuvo la primera oficina judicial, el primer tribunal. Le pregunto yo esto, ¿puede un juez de cumplimiento, en base a sus funciones que le da el artículo 500 o 510 del Código Procesal Penal, 509 su competencia,
revocarme una libertad vigilada, revocarme un trabajo comunitario y de que fue impuesto, debe, reformó y dio, pero tiene una pena, me la puede dejar en el aire porque tengo un caso pendiente hasta que el caso se resuelva y me deja en el aire lo que me está revocando la libertad vigilada del trabajo comunitario. Bien, creo que le entiendo la pregunta, no sé si es así. La persona tiene libertad vigilada, ajá, clarito, pero tiene una investigación en curso. Después, y cuando está en la investigación posterior... Pero todavía no ha sido condenado. Todavía no ha sido condenado, está procesado. Puede usted como juez de cumplimiento dejarme al aire, suspendido, me está revocando, pero me deja suspendido que yo vaya a seguir cumpliendo mi pena. Bien, ahí ha ocurrido un fenómeno muy interesante porque yo he tenido casos así y debo admitirlo. La persona es incluso hasta detenida por la comisión de otro hecho, pero resulta ser que el otro hecho el resultado es que es inocente del otro caso. Entonces, ¿qué me alega la defensa? Que lo que pasa es que él estaba en figura de libertad vigilada o trabajo comunitario, distintamente, pongámonos en ese punto. Pero que él no pudo cumplir su pena porque fue aprehendido por otro caso, pero resultó inocente. Que eso no opera en contra de su representado. Y sabe que yo le he dado la razón. Porque si un tribunal al final decidió sobre la inocencia de una persona, yo no le puedo decir, bueno, usted me incumplió con las condiciones, tiempo, modo y lugar, porque el Estado, al momento de investigarlo, se equivocó. Entonces, es allí el punto, ¿no? Si tiene una libertad vigilada y es detenido por otro caso, pero resulta ser que el otro caso lo absuelve, o resulta ser inocente del otro caso, yo no le puedo achacar la responsabilidad del incumplimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar. Entonces, en todo caso, el juez podrá, en un acto de audiencia, restituir la suspensión del trabajo comunitario o de la libertad vigilada según se trate. Al final, será un acto de audiencia, evidentemente, porque puede darse la suspensión, porque es un hecho natural, que no está cumpliendo la figura, pero puede reactivarse cuando ya resulte ser que se le desaprendió en el otro proceso. ¿Loaiza? Pues, no, pero no me aclaro. Escucha. No te sigas, no. Voy a una audiencia con, dan un receso después de la imputación, dan un receso ante las medidas cautelares, me llevan a la audiencia de cumplimiento. En la audiencia de cumplimiento me revocan una libertad vigilada porque dice que no cumplí con la libertad vigilada, que no iba a trabajar, que no iba a laborar. Me la incumplen porque como no iba, me abrieron hasta un proceso porque dice que hay una fe pública, una falsificación de que llevaban la constancia activa y no iba. Pero me dan un efecto suspensivo porque tengo otro proceso. Si me están revocando, lo más correcto es que yo vaya a terminar pagando cárcel. No me pueden dar 2, 3 años y el juez dice que quedó en suspensivo. No. Es que se le va a suspender. O sea, se le va a suspender el cumplimiento de la pena de libertad vigilada o trabajo comunitario. Porque usted está detenido, o sea, su cliente está detenido. Eso se le va a suspender. Y ese efecto de suspensión es que va a estar allá. Ahora, lo que yo digo es que si en caso tal, el segundo proceso por el cual está siendo investigado resulta ser inocente, puede apelar la defensa a que se le vuelva a conceder la libertad vigilada. No sé si me explico en esa parte. O sea, se le va a suspender, se tiene que suspender, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes, a comienzo que inició el sistema, qué pasa? Que habían privados de libertad que tenían, antes se daban 2 días, 3 días, habían privados que iban de lunes a viernes a trabajar para poder conmutar, que se les conmutaba. ¿Y qué se dijo en su momento? Que no podía hacer eso porque después hubo un fallo. Yo fui a una audiencia y me revocaron de que ya no eran 3 días, sino era 1 y se le modificó a todo el mundo 1, que las juntas comunales comenzaron a mandar las notas que era 1 día porque tenía que cumplir la pena en su totalidad que le fue impuesta, ya que no se le conmutaba si trabajaba 2 días comunitarios. No, claro. No, lo que pasa es que al inicio lo que se hacía era que las 9 horas se contaban 3 horas 3 horas un día, 3 horas otro día y 3 horas otro día. Sí. Pero como en cuestión de práctica, las mismas instituciones empezaron a decir que eso de que nada más fuera 3 días no era provechoso, entonces trabajan 8 horas y queda una hora en el aire, pero esa hora en el aire es una cuestión relacionada con el Ministerio de Trabajo. Pero 8 horas de trabajo comunitario es un día de trabajo comunitario. Eso fue lo que nosotros después llegamos al consenso, ¿verdad, Jane?
Pues, Sí, sí. pero no, lo que yo le estoy No, diciendo, pero al tenían 3 principio sí. días y no 3 horas, tenían de 8 a 4 los 3 Jornada días. completa. Exactamente, ¿Serio? 3 días Bueno, y yo 2 no. días. Usted no, bueno, En pues algunos ustedes son casos bien. conscientes. Gracias. 3 días de 8 a 4 y se le conmutaban. Se le conmutaban 2 por 1. A veces, incluso yo vi que iban Después todos los lo días quitaron. Sí, después se quitaron. Sí. Porque yo No, tuve sí, es privado que- y me hicieron audiencia y me dijeron que eso se ¿Serio? estaba atrás. Yo, pero Es que al principio no estaba definido esa regla, al principio no estaba definido. Eso por la ley 4 del 17 de febrero fue que se hizo esa aclaración de que era hasta 9 horas a la semana. Entonces, Sí. claro está, yo puedo reclamar mis horas que hice de más, eso sí lo puedo pedir, que el juez me las cuente. Igual que usted le está hablando y le dice a la licenciada la unificación de pena, y la licenciada habla de los tractos sucesivos. Yo no comparto que un juez, una autoridad, me dé una sentencia y que el sistema penitenciario me dé un trato sucesivo. Se está hablando que es claro y me está cambiando. La Constitución es clara y yo se lo digo a varios en el artículo 46 cuando habla de la retroactividad de la ley. Aún el artículo 14 del Código Penal habla que le queda al juzgador a petición o a solicitud de parte ver la ley favorable al imputado. Claro. Es de oficio, este principio para los sancionados, aun cuando me dé una sentencia. Tengo que ver lo que es favorable. Yo entiendo. Yo no puedo, después que le dieron esa ley, esa reforma al sistema, que hay una gran discrepancia en el sistema, güey, porque quieren de lo que está para atrás, las condenas pasadas, hacerle un trato sucesivo y no pueden, porque la Constitución en el artículo 46 y el artículo 14 del Código Penal es claro. Hay que que no me ver. puede dañar para atrás retroactivamente. Sí, hay que ver el momento en donde ocurrieron las Exacto, penas. los hechos. Evidentemente el juez va a tener que hacer la unificación en los casos caméricos. Sí. Bueno, Para. no sé, Loaiza, ya para terminar. Muy breve y muy correcto. Gracias, honorables. Con el debido respeto, reiterando el respeto y los saludos a los honorables jugadores aquí presentes. Los colegas. Primacía y aplicación de una norma de rango constitucional. La convencionalidad. Cuando uno toca este tema, algunos jugadores, incluso el Ministerio Público, un poco, que esto es el debido proceso. Entonces encontramos las reglas de Tokio que señalan en su regla número 14.46, más o menos, el cumplimiento de una medida sustitutiva de un centro penitenciario no es una causal de revocatoria inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona por alguna razón cumplió esas medidas dictadas por el juez en su momento, debe ser sometida a un análisis de en qué forma fue que cumplió propiamente esa medida para que no se la revoque inmediatamente. Ahí el Ministerio Público, con el respeto del compañero colega aquí presente, no es una fórmula automática. No fuiste un día, no firmas otro día, ya tienes que revocarla. O no te encontrabas en el domicilio que se dio cuando se otorgó la medida, porque la persona también está sujeta a condiciones varias de problemas familiares que requieren mudarse, que se entiende que deben ser sometidas a un control o poner en conocimiento a los juzgadores, pero no es una causal de revocación inmediata. Entonces, cuando uno toma el tema de la convencionalidad, es algo incómodo, pero ya las Cortes se han pronunciado sobre ello. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación en la mañana de hoy. En realidad ha sido muy fructífera este seminario, este conversatorio con James. Creo que las dudas que se tenían pues han sido absueltas y también pues queda pues mucho tema, mucha tela que cortar, como dice el licenciado. Hay fallos por esperar. Tenemos también que ver que ya hay compromisos interinstitucionales y Dios primero pues podamos avanzar en este norte que es la nueva tecnología, que de paso muchas veces tenemos que dejar de hacer las audiencias porque no tenemos a nuestros a los representados de algunos de ustedes, pero también pues no podemos dejar pasar por alto la víctima. La víctima en cada uno de estos roles juega un papel preponderante, como dice Raiza. Esta justicia restaurativa no solamente está basada en lo que establece para el sentenciado o condenado, sino también que la víctima comprenda cuál es la justicia restaurativa, qué se necesita y cómo traer a esa persona a la sociedad para que sea de bien.
Así que James, de verdad que el Grupo Guía se siente muy complacido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu valioso tiempo, porque sé que hoy es sábado y nosotros estamos bastante exhaustos de la semana, y compartir contigo tus conocimientos pues ha servido para cada uno de nosotros aquí de mucho valor. Así que muchas gracias, te dejo pues para que te despidas de los compañeros aquí. Igual, muchas gracias por la invitación y a todos, que básicamente ha sido buena participación, muy, muy interesante compartir con ustedes su punto de vista, el punto de vista de nosotros también sobre algunos temas. Y bueno, seguir en este bregar que es el avance de esta fase de ejecución. No hay sistema perfecto a nivel mundial, pero sí podemos mejorar. Y nótese que he finalizado con los beneficios que aplicamos sobre el trabajo comunitario para que vayamos reforzando, no solamente por nuestros clientes, sino también por la sociedad. Gracias por la invitación de nuevo y que pasen todos un excelente fin de semana. Pásame el correo. Los espero a la 1 de la tarde, así que vayan a almorzar. Señor juez, no cambie nunca yo y ojalá que todos sean como usted. Gracias, doctora. Hasta luego. Nos vemos a la 1 de la tarde. Gracias. Gracias, hasta la tarde. Chao. Gracias.